Conocemos si este incendio fue provocado o fue por alguna falla mecánica. Ya serán las autoridades correspondientes quienes se encarguen de confirmar este lamentable hecho. Yo matándome, buscando la forma para generar lana, para cubrir esto, para cubrir el otro. Considero que estamos luchando con poderes fácticos y que todos los días también tienen intereses políticos. ¡Agáchense! ¡Agáchense! ¡Vete para acá! ¡Vete para acá! La delincuencia organizada pasó de extorsionar a comerciantes a meterse con los políticos del estado de Guerrero. Colectivo Iguala Tasco, donde hace unos minutos seguidores de la página nos reportaban detonaciones de arma de fuego en lo que es el Tecnológico y el SAT. Estás viendo en pantalla la última agresión registrada en Iguala, Guerrero. Esto ocurrió hace apenas unas horas frente a las instalaciones del SAT, donde fueron asesinados 2 hombres en un ataque perpetrado por sicarios a bordo de una motocicleta. Las víctimas son un exfiscal de recuperación de vehículos de la Fiscalía General del Estado y un exagente del Ministerio Público Federal, quienes se dedicaban a litigar casos de ramo penal. Esto es parte de lo que se está viviendo en Iguala, donde apenas ayer, martes 6 de febrero, fue cancelada la feria, según informó el ayuntamiento mediante este comunicado. Según el documento firmado por el alcalde, el priista David Gama Pérez, la feria fue suspendida debido a la incertidumbre que han provocado los hechos violentos registrados en los últimos días. En Iguala ya se habían instalado algunos juegos mecánicos para la Feria de la Bandera, que iniciaría el 16 de febrero y terminaría el 2 de marzo. Sin embargo, este fin de semana comenzaron a ser retirados. La cancelación no solo viene precedida por la ola de asesinatos, sino también por este narcomensaje, presumiblemente de la familia michoacana, en donde amenazaron al alcalde de filtrar fotos de él con líderes delincuenciales por no haber cumplido un pacto firmado en la Ciudad de México. La amenaza también advertía de un ataque a las instalaciones de la feria. El narcomensaje no solamente iba dirigido al alcalde, sino también a los organizadores de la feria. Esta no es la primera vez que el alcalde está bajo amenazas de la delincuencia organizada. ¡Agáchense! ¡Agáchense! ¡Vete para acá! ¡Vete para acá! ¡Agáchense! Estamos transmitiendo en vivo, amigos. ¿Quién es el piso? ¿Quién es el piso? ¿Quién es el piso todo? ¡Tírense el piso todo! Guarden la calma, por favor, guarden la calma. Por favor, guarden la calma. Solamente agáchense. Vamos a interrumpir la transmisión, amigo. Esto ocurrió el 3 de octubre del 2021, a menos de una semana de que David Gama Pérez tomó posesión como alcalde de Iguala. Para entonces ya había recibido amenazas en narcomensajes y el centro del municipio, en pleno evento cultural, ya era escenario de una balacera perpetrada por sicarios que dejó a 2 personas heridas. Días después llegó un narcovideo. Y a toda esa gente que siga por mínimo apoyando a los muertos de hambre de los Guerreros Unidos a la Bandera, les vamos a reventar. La inseguridad no cesó para el alcalde conforme avanzó su administración. En junio del año pasado fueron suspendidas las labores del ayuntamiento luego de un ataque contra una oficina municipal y de nuevas amenazas contra David Gama Pérez. Por esas agresiones, el gobierno federal ordenó el ingreso de refuerzos de las Fuerzas Armadas para tratar de garantizar la seguridad en el municipio. Sin embargo, en las últimas semanas, el municipio y el alcalde han estado nuevamente bajo los reflectores. Apenas el pasado 4 de febrero, en este video, te platiqué de las agresiones en el país por parte de delincuentes contra aspirantes a cargos públicos, principalmente gente afiliada a Morena y al Partido Verde. Y justo la semana pasada en Iguala fue atacado a tiros el precandidato a alcalde por el Partido Verde, Eric Catalán, quien sobrevivió gracias a que sus 2 escoltas repelieron el ataque. Amigas y amigos, excelente martes, tengan un muy buen día, les mando un abrazo, que sea un día muy productivo y por supuesto muy bendecido. Actitud siempre positiva. Que Dios nos bendiga. Abrazo. Al momento en que hago este video, en la última semana, Iguala suma 3 choferes asesinados, 2 personas aún no identificadas también asesinadas, un precandidato atacado y la Feria de la Bandera suspendida. Pero Iguala no es el único caso de municipios con políticos bajo asedio de la delincuencia organizada. Él es Julián López Galeana, líder estatal de Movimiento Ciudadano. Esta madrugada, él y sus 2 colaboradores fueron interceptados por hombres armados cuando circulaban sobre la autopista del Sol que comunica Cuernavaca con Acapulco. Los delincuentes bajaron al líder estatal de Movimiento Ciudadano
Ciudadano, a la coordinadora de mujeres de ese partido, Deyanira Uribe Cuevas, y a un colaborador más, y se los llevaron en otro vehículo a un paraje, en donde los hincaron, maniataron y los golpearon. Sin embargo, según los primeros reportes de las autoridades, los delincuentes les pidieron las identificaciones y tras revisarlas, reconocieron que se habían equivocado de personas, tras lo cual fueron dejados en libertad. Estás viendo en pantalla el municipio de Santa Cruz, Guamuxtitlán. La noche de este martes 6 de febrero, aquí fue asesinado a tiros Abraham Ramírez, fundador de Morena y papá de Rosalba Ramírez García, precandidata a alcaldesa también por el partido de Morena. Alcanzó a agarrar esta urban, desconocemos si este incendio fue provocado o fue por alguna falla mecánica. Esto que ves en pantalla ocurrió la noche de este 6 de febrero en la calle Francisco Villa, Colonia Vista Hermosa, al poniente de Chilpancingo, en la capital del estado. Hasta acá han llegado los amagos de la delincuencia organizada, tanto en contra de los transportistas como con las autoridades. Esta urban del transporte público fue incendiada por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes le lanzaron una bomba molotov. Las llamas llegaron hasta los cables de alta tensión del servicio de luz eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad y provocaron varias explosiones. Con esta agresión, ayer sumaron 2 días consecutivos de ataques contra transportistas en este municipio por parte de la delincuencia organizada, lo cual ha motivado al transporte público a un paro de labores por motivos de seguridad. Apenas el pasado 5 de febrero te traje este video en donde te platiqué de la ola de agresiones que estaba ocurriendo en la capital del estado, motivo por el cual el ayuntamiento había dispuesto de los vehículos de protección civil y bomberos para ofrecer servicio de transporte a los habitantes. Desde entonces la población sale cada vez menos por la inseguridad, los establecimientos comerciales, bares y cantinas cierran más temprano y las escuelas mantienen las clases suspendidas. Sobre esta ola de violencia provocada por la delincuencia organizada, finalmente ya se pronunció la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández. Seguramente la recordarás porque fue exhibida en julio del año pasado, reunida con Celso Ortega, líder del grupo delictivo de Los Ardillos. Y yo matándome, buscando la forma para hacer lana, para cubrir esto, para cubrir el otro, para que estos desmadres. Norma Otilia buscó ser candidata a senadora de Morena, pero al no quedar en las listas, la semana pasada anunció que buscará la reelección como alcaldesa. Finalmente, ayer, martes 6 de febrero, se pronunció sobre la violencia que hay en su municipio. Contrario a lo habitual, que las conferencias de prensa las hacía en el vestíbulo del ayuntamiento, ayer decidió hacerla en el cuartel de la Policía Municipal, donde justificó que ella no es la única responsable de salvaguardar la seguridad de los habitantes y minimizó la violencia afirmando que esta no es nueva en Chilpancingo y que viene de poderes fácticos que tienen intereses políticos. Y negó además que la ciudad esté vacía por la inseguridad. Dijo que no está vacía porque haya o no haya transporte. La gente tiene que salir a las calles a trabajar. Considero que estamos luchando con poderes fácticos y que todos los días también tienen intereses políticos. Yo hasta consideraría a veces, no sé si el miedo es más por la delincuencia o es el miedo por los políticos que se visten de buenas personas. Terminamos con la ronda de preguntas.